Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 27, como ya hemos visto, el desarrollo en serie de potencias pues, para poder mostrar funciones y también el teorema de Taylor. El teorema de Taylor tiene una particularidad que es el resto de Taylor y que vamos a ver en esta ocasión. También posteriormente veremos una serie de aplicaciones sobre, como decíamos, la representación de funciones y el cálculo, la forma de hallar los mínimos, los máximos, las diferencias pues, tanto en monotonía y en curvatura. Pues para empezar, como decía, las funciones definidas por serie de Taylor, como podemos ver en pantalla, son aquellas que ya hemos definido como f de x igual a una serie de potencia, a una serie de potencia. Esta serie de potencias veíamos en el vídeo anterior cómo había un teorema que nos aseguraba que el polinomio de Taylor de orden n era exactamente igual a la función, simplemente añadiéndole un elemento en el que se evaluaba en uno de los términos, que se evaluaba el último, de hecho, con la derivada n más 1ésima, que se evaluaba en chi, en un elemento del intervalo de convergencia que tiene la función, la serie de convergencia. Bien, en ese sentido veíamos que para ese caso concreto teníamos la igualdad. En otros casos tendríamos simplemente una aproximación. Podríamos aproximarnos, pero no tendríamos la igualdad. Por ello, nosotros ahora nos vamos a centrar en ver cuál es el comportamiento de ese término, del término que nos hace tener la igualdad o no tenerla. Esto se denomina resto de Taylor, y el resto de Taylor es simplemente coger la función y restarle el polinomio de Taylor de orden n. En este caso el de orden n-1, para quedarnos con ese resto, lo que se denomina el resto del polinomio de Taylor de orden n. Al quedarnos con ese que aparece en pantalla, ese chi al que nos referíamos, que estaba dentro del intervalo y que verificaba, pues según lo que hemos visto en el teorema anterior, en el vídeo anterior, verificaba una serie de situaciones y por eso podíamos efectuar que f de x es igual a este término, a esta sumatoria, que es el polinomio de Taylor de orden n-1, más este. Por eso, bueno, simplemente lo calculamos restándolo. Lo calculamos restándolo para identificarlo. Y una vez identificado, ¿cuál es nuestra intención? Pues bueno, en nuestro caso, la condición necesaria y suficiente se concreta, como podemos ver en pantalla, se concreta en que en el límite, cuando n diverja de ese resto de Taylor de orden n, sea 0. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que independientemente de ese resto, nosotros lo que queremos es aproximarnos cada vez más. En muchas ocasiones es muy difícil saber cuál es este elemento chi y va a ir variando dependiendo del nivel que tomemos, del orden del polinomio que elijamos. Entonces, nuestra intención es que vaya convergiendo a cero. Si converge a cero, quiere decir que cuantas más iteraciones hagamos, cuanto mayor sea el polinomio de Taylor al que nos estamos refiriendo y con el que vamos a calcular el valor de la función en un punto determinado, dentro del intervalo de convergencia, cuanto más vayamos, cuanto más allá vayamos, más preciso va a ser, más cerca de la función real vamos a estar. Eso es lo que se busca con el resto de Taylor. ¿Con qué nos basta? Pues con hallar una cota superior para ese elemento. Si hallamos una cota superior que además converge a cero, pues ya lo tendríamos. Tendríamos que va a converger a cero. Eso es lo que queremos encontrar. Pues para encontrarlo, partimos de este teorema. Bueno, ese es el paso que necesitamos para este teorema. Buscamos una cota superior y entonces ya sí podemos plantear la igualdad. Como podemos ver, si tenemos una función de clase c infinito, es decir, que es derivable y continua infinitas veces en el intervalo AB cerrado, y sea x sub 0 un punto de AB, el intervalo AB,
Suponemos que existe un entorno, un intervalo, un intervalo cuando estamos hablando de R2, un entorno cuando estamos hablando, un entorno o una bola cuando estamos hablando de los números complejos. Ya he dicho al principio del tema que todo esto se puede extender a los números complejos, simplemente teniendo en cuenta eso, que vamos a considerar bolas en lugar de considerar intervalos. También disponemos de una constante que puede depender de x sub 0, pero bueno, que al fin y al cabo que es una constante que no depende de x ni de n. Tales que está la derivada enésima en el punto x obviamente está entre, ahora vamos a ver, ahí tiene que está entre el intervalo, entre la bola que encierra x sub 0 y el entorno que encierra x sub 0 y el intervalo cerrado. Y eso está acotado, como podemos observar en pantalla, está acotado, aquí lo tenemos, está acotado por una constante elevado a n, pero bueno, al fin y al cabo es una constante. Entonces, para cada elemento perteneciente a la bola, y me falta una b, a la bola de x sub 0, al entorno de x sub 0, con el intervalo AB, que es el intervalo de convergencia de la serie de potencia, se tiene que la función es exactamente igual a su desarrollo en serie de Taylor. Su desarrollo en serie de potencia de Taylor, esta suma infinita de polinomios, es exactamente igual a la función, con simplemente haber acotado f, la derivada enésima de x. Bien, pues vamos a ver una serie de ejemplos. Ya tenemos el teorema que nos asegura que el resto de Taylor, pues bueno, si lo acotamos suficientemente bien, vamos a utilizarlo para poder calcular una función real. Pues aquí tenemos una función real, la función exponencial. La función exponencial, como bien sabemos, pues es derivable infinitas veces de clase c infinito, y para cualquier x sub 0 y x perteneciente a R, reales, se tiene que el desarrollo en serie de la función exponencial es el que aparece en pantalla, este de aquí. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya sabemos que la derivada de la función exponencial es ella misma, y por tanto en las derivadas sucesivas también van a ser ella misma. Simplemente lo único que variaría pues, el n factorial. Es lo único que podría variar y que de hecho también aparece en pantalla. Ya hemos visto que es de clase c infinito en los números reales y todas sus derivadas coinciden con ella misma. Bien. También hemos visto que por el teorema anterior, al estar las derivadas acotadas en cualquier intervalo cerrado y acotado, se puede aplicar y, bueno, y tenemos pues el desarrollo en serie de la función exponencial, el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial, que aparece pues, en pantalla. Si consideramos, hay algunas que son características, por ejemplo, si consideramos x sub 0 igual a 0, en particular obtenemos la que aparece en la parte inferior y que es muy útil tanto en los ejercicios como a la hora de realizar algunas demostraciones. La exponencial con x sub 0 igual a 0 la tenemos como el desarrollo, la serie infinita de x elevado a n partido por n factorial. Bien, y y otro ejemplo puede ser pues, las funciones trigonométricas. De las funciones trigonométricas vamos a hablar sobre el seno y sobre el coseno. De las funciones trigonométricas también sabemos que podemos aplicar el teorema en un punto x sub 0 y tenemos lo que aparece en pantalla. El coseno vendría dado como la suma infinita, como sabemos, el coseno, la derivada del coseno, podemos realizarla, es infinitamente derivable siempre y cuando estemos considerándolo en los límites de donde se puede derivar. Y tenemos que efectivamente esta es la serie de potencias, la serie de Taylor para el coseno. Y esta es para el seno. Son similares, podemos ver que son similares simplemente por coseno de x sub 0 más n pi partido por 2, donde n es el que va variando, desde 0 hasta infinito. Ahora bien, algunas son más conocidas y es cuando son exactamente 0. Cuando el x sub 0 es exactamente 0, ocurre
lo siguiente. Estas son las que se suelen utilizar. Pues el coseno de x se pone de esta forma y el seno se pone de esta otra forma. Son expresiones del seno y del coseno que podemos derivar, que podemos integrar, que podemos realizar, a las que podemos realizarle cualquier tipo de operación y que nos van a facilitar pues, tanto el coseno como el seno. Se usan, en mayor parte se usan en la calculadora y en cálculos aproximados para ir acercándonos cada vez más al seno y al coseno. En este caso estamos hablando de que como serie infinita es igual al coseno y es igual al seno, pero cuando consideramos un tope, no estamos hablando del coseno y del seno, sino de una aproximación. Cuanto más iteremos esta serie, pues más nos acercaremos. Y esa es la filosofía de las calculadoras, por ejemplo, y de la precisión en ciertos ordenadores, en ciertas calculadoras. Otra función que conocemos es la función logarítmica. La función logarítmica tiene el siguiente desarrollo en serie de Taylor. Lo podemos observar. La función logarítmica simplemente nos hace que en la primera derivada del logaritmo neperiano pues va a ser 1 partido por x. A partir de ahí ya tenemos la derivada de 1 partido por x, 1 partido por x elevado al cuadrado, etc. En ese sentido podemos observar como cuando es interesante considerar el logaritmo es cuando x sub 0 es igual a 1. Cuando x sub 0 es igual a 1 tenemos la primera, esta expresión. Esta expresión nos facilita pues, calcular cuando x sub 0 es igual a 1, pues nos facilita el logaritmo neperiano de x. Ahora bien, para poder expresarla sin tener en la serie infinita x menos 1 elevado a n y tener x elevado a n, se sustituye x por x más 1. Simplemente al sustituir aquí x por x más 1, aquí tendríamos x más 1 menos 1, x. Y por lo tanto esta es la que se suele utilizar, desde menos 1 hasta más infinito. Si esta era perteneciente a R+, pues claro, le hemos sumado un número pues, desde menos 1. Podemos empezar, porque el logaritmo de 0, como bien sabemos, también se puede calcular. El logaritmo negativo, el logaritmo neperiano negativo, el que no. Bien, pues solo nos quedaría la arcotangente, que nos va a servir especialmente a la hora de hacer ejercicio y a la hora de buscar la derivada de los ejercicios. Como podemos ver, la derivada, la arcotangente, la función, la función en serie, el desarrollo en serie de Taylor de la función arcotangente aparece en pantalla, pero gana especial interés cuando derivamos la arcotangente. Como bien sabemos, la arcotangente es 1 partido por 1, arcotangente de x, la derivada es 1 partido por 1 más x cuadrado, y aquí tenemos igualado 1 partido por 1 más x cuadrado a una serie infinita, una serie de potencias, que, bueno, que está considerada en un intervalo de convergencia menos 1, 1. Simplemente. Y con esto finalizamos el apartado de hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.